Buenas noches, amables televidentes. Nuevamente aquí en el Canal 8 con Diálogos de Cultura. Hoy con el deseo vehemente de hacer un homenaje a un personaje de la cultura que se dedicó su vida al estudio, a la docencia y al extender el mensaje del teatro en nuestro país y especialmente aquí en Chile. Estoy hablando de Fernando Ibáñez, que, como decía, es una persona supremamente conocedora del teatro, de la historia del teatro, de las tablas, y el motivo de esta entrevista con Fernando es precisamente conocer a fondo su historia y su trayectoria dentro de la dramaturgia, dentro de la enseñanza y la divulgación del teatro en el país. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Bernardo. Realmente me siento honrado de recibir esta dedicación por parte tuya, de parte de los amigos que hemos construido todos estos proyectos, y estoy a tu disposición. Bueno, Fernando, pues empecemos por el principio. ¿Cuál fue el encanto o la motivación principal que tuviste para descubrir esa vena artística en ti y ese amor por las tablas, por todo lo concerniente al teatro, no solo en el teatro actual, sino en su historia, en encontrar en esa riqueza un medio para comunicar el arte tuyo y el conocimiento tuyo? Bueno, eso es una anécdota, es un recuerdo que nace de una palabra central que se llama timidez. Siempre desde pequeño fui una persona muy tímida, ya no tanto. Las mujeres me ayudaron mucho a romper con la timidez. Y es difícil creer eso, pero es cierto. Entonces, yo busqué de alguna manera la forma de enfrentar esa timidez, porque yo sabía que tenía muchas cosas que comunicar, ya estando acabando mi bachillerato, muy cercano a iniciar la universidad. Y en el colegio había un grupo de amigos que teníamos lo que se llamaba un centro literario, que hacíamos una vez por semana, auspiciado por el colegio. Y allí pues tratábamos temas culturales, tratábamos temas de literatura, y yo me empecé a sentir un poco impregnado de eso, también por mi ambiente familiar. Y en ese estado de cosas me di cuenta de que yo tenía mucho que contar, de que pues, tenía una referencia cultural y artística en mi entorno que me permitía eso. En ese centro literario pues yo empecé a asumir una especie de liderazgo también con otro grupo de compañeros, quienes a su vez fundaron un grupo de teatro, ya estando en bachillerato, ya sobre los 17, 18 años tendríamos más o menos, que se llamó El Acto Latino. Pero tú tienes también ascendencia de una riqueza cultural muy grande. Yo entiendo que tu mamá, por ejemplo, fue una excelente publicista que tuvo mucho que ver también con el desarrollo de esa industria, llamémoslo así, de la publicidad. Entonces, tienes un hermano también que es un pintor, un gran plástico. pintor. O sea que es una cosa también que viene desde las raíces. Sí. Tú pues te decantaste por la parte de la dramaturgia, pero vienes también de una familia muy, muy rica intelectualmente. Es cierto, y de lo que me siento profundamente orgulloso. Y parto también de las vivencias. Yo recuerdo que en esa época pues había un entorno literario e intelectual muy fuerte. Seguramente oíste hablar de un movimiento cultural que se llama la Gruta Simbólica. Ajá. Y
un grupo de teatro que se llamaba El Búho, donde estuvo Fausto Cabrera, estuvo mi señor padre también, Jaime Ibáñez. Y él tenía una relación muy fuerte con personajes excelentes como personas y literatos maravillosos. Estoy hablando de Jorge Salamea, de León de Greiff, Diego Montaña. Un entorno que era maravilloso porque lo impregnaba uno. Nosotros nos sentábamos en las escaleras a oírlos hablar. Claro, una playa de... Y entonces era una cosa maravillosa contando sus aventuras, sus viajes. En esa época pues existía dos naciones que ahora son profundamente poderosas, que en esa época era la Unión Soviética y China, y había convenios culturales que se hacían a través de los respectivos movimientos de izquierda. En ese momento era el Partido Comunista, que aquí era un partido prácticamente clandestino, pero ellos eran de un pensamiento izquierdista liberal, llamémoslo así, socialdemócrata, básicamente. Ajá. Y llegaban a contar. Lo más hermoso fue un día, una noche, eso era hasta las madrugadas. Una noche Jorge Salamea no había editado el libro y empezó a declamar El sueño de las escalinatas. Y yo recuerdo que yo no me pude levantar del escalón de la escalera a dormirme, no, afortunadamente nunca nos dijeron váyanse a dormir, nos veían allí, pero como éramos los espectadores, engolosinados, ¿no? Y oír declamar eso para mí fue maravilloso. Pero, ¿qué edad tenías en ese momento? Yo era el menor, yo soy el menor de mis hermanos, de mis 4 hermanos. Yo era en ese momento, tendría unos 11, 12 años, 13 años máximo. Mis hermanos mayores también estaban sedientos de recibir todo eso. Por ejemplo, Obregón, Enrique Grau, son personas que eran de una calidez humana maravillosa. El maestro León, con su pitillera, se levantaba a declamar con los brazos en alto un poema que, por ejemplo, el de Cambio mi vida, juego mi vida. Cambio mi vida, juego mi vida. Y me acuerdo que hay una foto en que él toma la mano de mi mamá declamándole precisamente el de Sergio Stepanski. Sí, declamándole, y ella, decir, embelesada, escuchándolo. Sí. Eran tertulias, no, eso claro. Era lo que llamábamos, ellos llamaban las tertulias, obviamente alimentadas por una gran fuente de licor que era el aguardiente néctar. Sí, ahora te comprendo, porque claro, ante cómo negarse uno a seguir desarrollando esa vena que despiertan semejantes personajes, porque sí. Pues yo conocí a León de Greiff de pasada, yo veía a un señor allá con su boina y su pitillera, pero en la gruta simbólica era que se reunían. Sí. No, ellos se reunían en el café automático, que quedaba en los sótanos de la avenida Jiménez. Eso. Y pues lo vi de pasada, pero jamás tuve un trato con él. Pues ahora lo conozco a través de sus poemas, de sus libros maravillosos y de su trayectoria, pero haberlo conocido... Claro, pero yo era el pequeñín, el hijo de Cecilia y Jaime, pero era... Yo recuerdo, yo estudié en un colegio que se creó en honor de él, que se llamaba el Liceo León de Greiff, y entonces yo era el de mostrar, porque un día llegó León de Greiff a visitar el colegio, y entonces, mira, aquí está Fernando, el hijo de Cecilia y Jaime. El viejo muy querido conmigo. En ese momento uno dimensiona eso, uno no lo dimensiona. Más adelante me dijo, pues máquina, yo conocí toda esa gente, la compartí, los oí en sus gritos de alegría, en sus disputas, en sus discusiones políticas. Era una cosa, eso fue lo que me formó a mí, mi anhelo por el explorar, claro. Y siempre, obvio, pues con una tendencia diferente en mi pensamiento y en mi filosofía de vida. Semejantes ejemplos pues permean profundamente en la mente de un joven, de un adolescente. Yo me imagino a Jorge Salamea, El sueño de las escalinatas es supremamente largo, es un muy extenso poema,
Y, Él lo tenía en unas cuartillas largas, ¿no? Sí. Haz de cuenta como cuando se leían esos papiros en que iban cayendo las hojas, Ajá. él lo tenía y le iba sacando iba pasando hojas, escritas a mano, Sí, sí, escritas a mano. manuscrito. Porque ellos se sentaban a leerse y a contarse sus textos, ¿so? A juzgarse, entre otras cosas. Sí. Pero era ese juicio o ese análisis desde la fraternidad. Claro. Desde somos iguales. Sí, sí, sí. Todos somos iguales. Sí, sí. Y eso era, y rememorando pues poesía de grandes poetas, de Pablo Neruda, de José Asunción Silva, era un enriquecimiento que aunque era una bohemia, era esa bohemia, claro, muy al estilo europeo, pero era lo que llamamos una bohemia tertulia criolla, en donde alrededor de un sancocho, a las 2, 3 de la mañana, que se llamaba también el ajiaco, el famoso ajiaco santafereño. Y desde ahí pues se sentaban a discutir, a hablar, a bailar, bailaban mucho. Claro, Me acuerdo que la llamaban el botecito, un ritmo que era el botecito, pero bailaban y era muy bonito, muy formativo. Esa etapa de tu formación pues importantísima, muy interesante, pero ¿en qué momento aparece la dramaturgia en tu vida? Ya tan a nivel profesional, tan esa entrega pues que tú, en el momento en que tú tomas la decisión de esto es lo mío. Hay dos momentos. Uno en que desde esa formación del colegio empezamos con un grupo de amigos en donde estaba inclusive Ana María Arango, que fue posteriormente una actriz de televisión, pero una amiga maravillosa. Dijimos, empecemos a hacer teatro. El primer referente fue mi señor padre. Entonces le dijimos que por favor nos orientara un poquito en algo que tuviera que ver con el teatro, cómo formarnos en el teatro. Y él nos saca nada más ni nada menos el ser o no ser de Hamlet. Y nos pone a aprenderlo y teníamos era que repetirlo y repetirlo. Él era muy estricto, ¿no? Pues un estilo muy disciplinario en ese sentido. Apréndanse esto no sé, pero todavía no había movimientos ni nada, sino era en la mansarda de la casa haciendo eso. Y ahí empezamos y después ya se creó y me apasioné bastante más y fue cuando entré al acto latino. Sí, Fernando, yo hablo desde mi ignorancia, pero es cierto que para formarse un actor tiene que pasar necesariamente por Shakespeare. No necesariamente. Primero tiene que haber un alma que le dé a uno el deseo de ser otro. Cuando hablaba de la timidez, uno quería ser como otras personas o como aquellos que admiraba. El vehículo es el teatro, es la dramaturgia. Es pararse a asumir el reto de ser otro, porque eso es lo que es el teatro. Yo como actor me convierto en otro, que es el personaje que represento. Ahora, lo que pasa es que Shakespeare tiene una prosa hermosa, maravillosa, que está lleno de un contenido filosófico referente a una época que en ese sentido es político también, y además trabaja la belleza de la palabra, lo que yo llamo la flor de la palabra, y eso enaltece. Bueno, pero continuemos con tu trayectoria, cómo va creciendo esa ola maravillosa de profesionalizarte prácticamente. Pues bueno, eso fue bien interesante porque yo entro al acto latino y obviamente era la pasión, ahí no recibíamos un peso, ¿de dónde lo íbamos a sacar? En el acto latino que tenía su sede en Suba, que Suba en ese momento era un municipio, y los curas nos prestaron un salón comunal que ellos tenían, y ahí empezamos a ensayar y se empezaron a montar. Yo no entré como actor, el acto latino tenía algo que se creó ahí mismo que se llamaba el básico. El básico era el proceso de formación para ser actor. Entonces tú aprendes vocalización, expresión corporal, dicción, donde apareces a manejar el movimiento, espacio, técnicas, basados en una metodología que apareció en el momento muy importante. Dos, una Konstantin Stanislavski y otra
que era el naturalismo realista, que era que yo entrego mi vida al personaje, yo me entrego al personaje, yo existo a través del personaje. Y eso para mí fue como abrir un escenario maravilloso, porque dije, me puedo convertir en otro, y empecé a luchar contra esa timidez que yo tenía al pararme en las tablas y a soltar todo lo que tenía por dentro. Qué maravillosa historia, Fernando. Esa trayectoria tuya y ese amor al arte, pues indiscutiblemente es un ejemplo de vida. Y te mereces, desde luego, este pequeño homenaje a tu vida y obra, pero vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos. Con mucho gusto. A diario miles de animales sufren maltrato físico y emocional grave. El cautiverio, la violencia física y el abandono pueden provocar su muerte. La Fiscalía General de la Nación lucha contra este delito haciendo justicia a través del Grupo Gelma. Denuncia en la línea 122. Fiscalía General de la Nación, en la calle y en los territorios. Bueno, regresamos con este programa Diálogos de Cultura, aquí reemplazando a nuestro director, que está precisamente haciendo un trabajo de campo muy interesante para nutrir este horario con más ideas y más entrevistas importantes para engrandecer y dar a conocer la historia de la cultura en nuestro país y en el mundo. Seguimos con Fernando Ibáñez. Fernando, ahora demos un salto a tu etapa en Colcultura. Bueno, sí fue una etapa maravillosa. Hay una cosa que yo aprendí con el tiempo, y es que uno tiene que aprender a hacer lo que le gusta y disfrutar lo que hace. Entonces ahí el hacer no depende tanto de cuánto gano, sino cómo lo disfruto. Y eso me pasó en Colcultura. Yo entré a Colcultura obviamente a través de mi señora madre, que era muy amiga de Gloria Sea de Uribe en ese momento, que era la directora del Museo de Arte Moderno, fue la que creó el Museo de Arte. Ex del maestro Alejandro Obregón.
También. Y entonces y había una directora del departamento de divulgación que era muy afín a lo que hacía mi señora madre, entonces ella pues influyó para que yo consiguiera trabajo, porque no conseguía trabajo en ninguna parte. Y entré ahí a trabajar en la oficina de divulgación. No era una cosa donde me sintiera muy bien, no me fue muy bien, pero yo ya era una cosa que se llamaba posesión de cargo. Yo ya formaba parte de la planta de Colcultura, entonces ahí era muy difícil que uno saliera, sino que lo podían rotar. Entonces de ahí pasé a la librería de Colcultura, que quedaba en la 24 con Quinta enfrente a la Biblioteca Nacional. ¿Esa librería se llamaba cómo? Alegría de leer. Ah, qué maravilla el nombre. Se llamaba La Alegría de leer. Y entonces yo empecé a trabajar ahí, y ahí empecé mientras llegaba la gente, yo soy pésimo para atender público, pero yo lo que hacía era que me ponía a leer libros y entonces yo no atendía a nadie. Pero no, hermano, usted acá no... Una historia paralela con la de Juan Gustavo Cobo, que en la Ujos no atendía a nadie, sino... Eso, y entonces, oye, por hermano, eso atienda. se llevaba los libros para acá. No, y me decía, oye, atienda, que no sé qué. Bueno, estando en esa librería, conocí a Juan Gustavo Cobo Borda y a Santiago Mutis. Ellos son el hijo de Álvaro Mutis. Ajá. Y pues tuvimos buena relación. Santiago es muy de la edad mía, es muy un poquito mayor tal vez. Y Juan Gustavo sí era ya una persona admirable, queridísima, parecía un niño grande. Juan Gustavo dicen que es el Oscar Igual colombiano. Más o menos, grandísimo sí. Y queridísimo, siempre con una sonrisa. No fue con él, sino con Santiago, que tuvimos una buena relación. Me fui un día a la oficina de él porque yo tenía unos escritos de mi padre de poesía, de unos poemas, unas poesías que él había hecho, él era escritor. Y le dije, oiga Santiago, aquí tengo este libro de mi papá, léalo, analícelo con Cobo o con quien sea necesario y me cuenta a ver si vale la pena publicar esto. Sí, claro. No, después de un tiempo me llamó y me dijo, sí, vamos a publicarlo en una revista que se llamaba Golpe de Dados. Sí, me acuerdo. Y creo que Juan Gustavo era el director y otro personaje que no tengo el nombre en este momento. Rivero. Entonces sacaron la publicación, sacaron como 3 poemas de él. Yo me sentí muy contento de que hayan reconocido en la labor de mi papá. Y entonces Santiago me dijo, no, es que su papá es... Oiga, yo quiero, Jaime esa publicación. No, ¿Tú ya eso creo que se me perdió. Sí, realmente no lástima. Recuerdo tenerla. Pero fíjate lo que son las relaciones intrafamiliares, pues uno no tiene la dimensión de sus padres a veces en la realidad exacta, a pesar de todas las dificultades que mi papá tuvo como vida social. Él fue un gran escritor, él fue muy buen pintor y él siempre fue un intelectual. Lo que pasa es que él estaba muy metido en la bohemia, en ese tipo de cosas que difunden la creatividad. Fernando, pero es que es como la gasolina de ese lo motor. Que nutre. Infortunada o afortunadamente, pues todos los intelectuales o la mayoría pues pasan por ahí. Ahora es más terrible porque tiene otros retos más tenaces como la droga y eso para... No, él era su aguardientico y todo ese tipo de cosas. Sí. Pero ahí es donde uno empieza a dimensionalizar la imagen paterna sin sublimarla, sino tratando de entender quién era esa persona de la que uno es hijo. Bueno, ¿y esa etapa de Colcultura cuánto duró? 19 años. Ah, caramba. 19 años, hasta cuando Colcultura se convierte en Ministerio de Cultura. Claro. Pero hay una circunstancia muy interesante y es que se genera una pugna al interior de los grupos que trabajamos en Colcultura, y es que unos querían que se convirtiera en ministerio y otros, entre esos estaba yo, que consideraba que Colcultura debería fortalecerse y no convertirse en ministerio porque podía convertirse en un fortín político y en un fortín económico. ¿Qué es lo que ocurre? Que es lo que se convirtió ahorita. Y a mí lo que me alegaban era que Colcultura
se convirtió al ministerio porque entraba a negociar en la mesa de ministros. Dije, no, es que si Colcultura hace una excelente gestión y le dan más recursos, no necesita estar en la mesa de ministros. Pero desafortunadamente no fue así, aparece la ley 397 que convierte a Colcultura en el Ministerio de Cultura, que es la ley que regula todos los programas que desarrolla el ministerio. Ahí yo me retiré y ya fue a trabajar por mi propio inventiva, llamémoslo así, y empiezo a trabajar en algunas universidades, trabajo en la Universidad Antonio Nariño, trabajo en la Universidad de Cundinamarca, y ya empiezo a abrir un poco mi propio camino. Claro, ¿y cuándo aparece Chía en tu vida? Aparece en dos momentos. Una, porque llega mi hermano a vivir aquí a Chía. El pintor. Santiago. Él compró una casa acá y yo lo visitaba con mucha frecuencia. Siempre habíamos tenido una relación muy fuerte. Y desde ahí me gustó mucho Chía. También porque en algún momento mi hijo tiene una novia que vive aquí en Chía, que es su actual esposa, mi hijo Juan Manuel. Entonces nos venimos a vivir aquí a Chía un año, pero entonces las cosas se complican porque ya yo estaba todavía trabajando en Colcultura y salir todos los días para Bogotá y devolverme, eso era un caos. No era problema de tráfico, era problema de tiempo. Era bueno, amables televidentes, es que tal vez ustedes muy jóvenes no recuerdan, pero el maestro Fernando Ibáñez fue director de la Casa de la Cultura de Chía. Yo hago este paréntesis aquí en nuestro conversatorio porque es importante que tengamos eso en cuenta, porque la labor que él desempeñó en la Casa de la Cultura de Chía dejó verdaderamente una huella muy, muy importante. Sigamos, maestro. Gracias. Bueno, la segunda época es ya la aparición de mi segunda esposa, que se llama Jenny Patricia, que vive aquí en Chía. Yo llegué como profesor de la Casa de la Cultura. Llego primero como profesor y empiezo a crear un proyecto que se llama Escuelas de Formación Artística, con el director en ese momento, que se llamaba Julio Castillo. Tiene una buena recepción, empezamos a construir esa propuesta y más adelante pues me aparece una propuesta de trabajo para dirigir la Secretaría de Cultura de Soacha. Convocan un concurso, yo me presento, tengo la fortuna de ganar ese concurso, trabajo casi 2 años en Soacha, me invitan a venir acá para dirigir las escuelas de formación que ya están funcionando acá. Y más adelante el alcalde de ese entonces, Fernando Sánchez, me invita a ser director de en ese momento se llamaba Subsecretaría de Cultura, que estuve casi 2 años. Y de ahí en adelante pues me he dedicado sobre todo a la investigación cultural. Y yo creo que un poco también como a regocijarme en los recuerdos de lo que hice. Claro, pero maestro, pues esto es apenas un barniz de lo que ha sido su trayectoria y su vida artística y su amor por el arte y la cultura, pero voy a hacerle una serie de preguntas rápidas. Perfecto. Para respuestas también rápidas. Un libro. Son varios, es que ahí sí, bueno, te voy a decir 3 que primero, hay uno que me marcó mucho y suena a lugar común, que es García Márquez. Indudable. Pero hay 2 de él que me llaman muchísimo, El amor en los tiempos del cólera y 100 años de soledad, que yo te puedo recitar la última parte de memoria, porque me lo he leído la cantidad de veces que quieras. Hay otro que me impresionó muchísimo porque fue en un momento clave de mi vida, porque tuve un accidente automovilístico y un compañero de trabajo me regala un libro que se llama El perfume. Y empiezo yo a leerlo. De Shushkin. Y me impresionó profundamente. Bueno. Hay 2 más a los que me voy a referir. Uno, Alejo Carpentier con El siglo de las luces, sí, y Los pasos perdidos, sí, que me impresionó notoriamente. Y uno último que quiero decir, que es Las 1001 noches. Ah, maravilloso. Eso sí, yo tuve una edición de Las 1001 noches en mis manos, tan maravillosa. Yo tenía 3 o 4 años y mi papá fue librero. Y entonces de ahí ¡Uy, también qué belleza! Por los libros. Y pues él
esa era su mercancía, digámoslo así, y no estuvo mucho tiempo en casa, pero tuve oportunidad de hojear esa maravilla en una edición grandísima, yo no sé, o era yo muy tengo pequeño. Una edición grande de 2 tomos. Bueno, maestro, un dramaturgo. Dramaturgo, Bertolt Brecht, definitivamente. Me imaginé eso. Bertolt Brecht. Me fascina, testimonial, encara la vida, enfrenta el fascismo y hace poesía. Y del teatro colombiano, un montaje que le haya impresionado, que le haya cautivado. Los 10 días que conmovieron al mundo, que lo hizo La Candelaria con Santiago García dirigiéndolo. Santiago García, cuya esposa ahora es la ministra de Cultura. Patricia Ariza. Un viaje. Un viaje, uno que fue maravilloso, que ya fue mi segundo matrimonio, a la costa Altairona, donde acampamos a la orilla del mar con el rumor de los cangrejos alrededor de la carpa. Maravilloso, sí. Y una ciudad en la cual quisiera usted vivir. Grecia. No ciudad, país. País, Grecia. Sí, sí. Y me gusta mucho España también. Bien, maestro. Ojalá todo eso se pueda... Tengo esa voluntad de que logremos concretar eso, porque mi esposa es soñadora y realista a la vez. Sí. Y lucha por alcanzar sus sueños. ¿Y una película? Ay, sí, Zabriskie Point. Uf. De hace muchísimo. Y otra... ¿Eso es quién? Polanski, creo que sí. Y la otra, que sí, no sé si tú... 2001, Odisea del Espacio. Que es de una contemporaneidad que me la puedo ver las veces que quiera, y es una clase de imaginación, de fantasía, casi surrealista esa película. Sí, es verdaderamente hermosa. Maravillosa. Y dentro de su trayectoria, escribe... Hago anotaciones. Yo no he podido aprender a ser escritor, he querido serlo. He iniciado cuentos, libros. Mi hermano Santiago se ha seguido un poco esa trayectoria. Pero yo no hacía poesía, pero era una poesía de galantería. Pero me funcionó muy bien. ¿Romántica? No, para conquistar. Pues hombre, qué bueno haber podido tenerlo en este set, dentro de este programa. Muchas gracias. Que pretende transmitir no solamente la cultura en sí, sino las ideas de los personajes que por aquí desfilen, como en el caso suyo, maestro, que era una cosa que debíamos desde hace mucho tiempo haber dado a conocer y gozar de su compañía, Muchas de gracias. su charla. ¿Cómo está compuesta su familia actualmente? Mi familia, yo la concibo de la siguiente manera: una mujer maravillosa que me ha ayudado a fortalecerme como ser humano, Patricia. Una hija que adoro, que es mi mujer Patricia, una hija que adoro porque es la razón de que todavía esté vivo, y mis 2 hijos. Claro, maestro. Bueno, ¿y planes así como...? Vivir y disfrutar la vida. Que se lo merece además, porque pues sus años también fueron duros como los de... Sí, fueron duros. Tuvimos que luchar mucho para lo que alcanzamos. Bueno, señores televidentes, esta noche fue un agrado tener a Fernando Ibáñez con nosotros. Espero que les haya gustado esta pequeña entrevista y homenaje a un personaje tan importante, no solo del país, sino también de la fortuna que tiene Chía de tener una persona como Fernando aquí entre nosotros. Y no se olviden que este programa se emite después del noticiero el miércoles a las 8 de la noche. Muchas gracias. Feliz fin de semana para todos.